¿Cómo están, amigos médicos emprendedores? El día de hoy tenemos una entrevista que ya teníamos tiempo de no hacer. Estamos con Francisco Martínez. Quisiera que lo conocieran. Él es experto en lo que tiene que ver en construcción de procesos, sobre todo para recursos humanos. Él nos va a explicar un poquito más qué es lo que hace. Y bueno, bienvenido, Francisco. ¿Te gustaría presentarte, por favor? Claudia, muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de estar platicando contigo. Hacía tiempo que no platicábamos. Sí. Y también de platicar con toda tu audiencia que te escucha de parte de los doctores. Cuéntame un poquito así como cuando te conocí, que me dijiste, yo soy ingeniero y hago esto, ¿te acuerdas? Sí, claro. Mira, como te acordarás tú, Direx empezó como una empresa filial de un despacho de abogados laboral. Nos enfocábamos mucho en la parte de cumplimiento de normatividad para las empresas. Pero por lo mismo que, como mencionas, soy ingeniero y tengo mucha experiencia en la parte de aseguramiento de calidad, pues me di cuenta que las empresas no nada más tenían problemas de que no tenían los expedientes completos para que no les metieran goles en la junta de conciliación los empleados. Les faltaban procesos, procedimientos, políticas claras, alcances claros. Casi nadie usaba métricas clave de desempeño, los famosos KPIs. Entonces nos dimos cuenta que había una necesidad muy importante de ayudar a las empresas, y en este caso a las empresas médicas, a desarrollar toda esa infraestructura para lograr la institucionalización. ¿Qué es una institucionalización? Pues si lo queremos poner de términos más o menos sencillos, es casi tratar de poner lo más cerquita en piloto automático a tu empresa. Sí, yo quisiera, que todos los yo quisiera ahí comentar cómo llegué a Francisco. Hace como unos, ¿qué te conozco, Francisco? 5 años, yo creo, o 4. Más o menos, sí. Yo estaba pensando, de hecho, de ahí que había tomado ya un curso de administración y coacheos, y entonces yo tenía en la mente hacer franquicias. Y entonces me entrevistaba con una persona, prácticamente los coaches lo que hacen es motivarte a que tú lo hagas, ¿no? Entonces me decía, tienes que hacer procesos, y tienes que hacer procesos. Yo decía, pero si no tengo ni tiempo, ni sé cómo se hacen, ¿cómo voy a hacer? Entonces me entrevisto con una persona que me dice que sabía de franquicias y me manda con Francisco. Entonces yo dije, bueno, pues quién sabe quién será, ¿verdad? Pues, y me entrevisto con otra persona que se suponía que hacía lo de franquicias, que desarrollaba franquicias. Yo andaba por el lado de la cuestión legal de las franquicias, y me decían, a ver, ¿tienes esto, tienes el otro, tienes procesos? Y le decía yo, no. Ah, bueno, te hace falta ir con Francisco. Entonces varias personas me contactan con él, y digo, pues déjame ver entonces quién es Francisco, porque pues todo el mundo me manda con Francisco. Entonces ya me dan su contacto, lo busco, y entonces me encuentro con la palabra institucionalización. Y yo le decía, no, Francisco, es que yo no quiero eso, yo quiero hacer una franquicia. Me decía, no, Claudia, es que necesitas un proceso, que tenga ciertos procesos en la clínica. Hasta que no me dijo la palabra ISO, entendí. Dije, ok, o sea, es como las empresas que tienes que hacer todo un proceso de tener tus carpetas de procesos y eso. Dice, sí, no es como un ISO, pero necesitas eso. O sea, ahora sí cuéntanos qué es la institucionalización, por favor. Claro. Y de hecho es bien importante eso, porque muchas veces nos queremos pasar de cómo estamos a una franquicia y es un salto cuántico demasiado grande, y te tropiezas, te frustras y abandonas el proyecto. La idea aquí es de que todo el mundo dentro de tu organización, seas un consultorio que está el doctor y 2 asistentes y una secretaria, o que seas una clínica que tenga 15, 20, 30, 100 empleados, todos necesitan tener bien claro cuáles son sus responsabilidades, sus alcances, cuáles son las cosas de las que se les va a medir, para que tú no tengan que estar yendo todo el tiempo con el doctor. Oiga, doctor, se acabó esta cosa. Pues pídela, es lo que le vas a decir. Ah, bueno, y ya, va y la pide. O doctor, está un cliente enojado. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver por qué está enojado, y luego tenemos un protocolo de cómo arreglar las cosas, ¿no? Entonces, la idea es que tu gente trabaje, como mencionaba yo, lo más cercano a un piloto automático,
y que te dejen a ti como líder de la empresa médica las intervenciones nada más las estratégicas, no las operativas de todo el día. Imagínate que dijeran hoy, se acabó el limpiador de baños, pues compra más, es lo que vas a decir, ¿no? Sí, Entonces, sí. Sí, adelante. Sí, yo lo que les comentaba, y ya lo hemos visto en varios de las publicaciones que he hecho, que llevar un proceso no necesitas tú sentarte y hacerlo y describirlo y todo, ni siquiera sabes a veces qué estás haciendo, ¿no? Que consiste precisamente en llevar una pauta, estarla registrando, y con eso ya tienes tu proceso. No necesitas ser un ISO 9000 o un ISO 2000, sino simplemente es tu proceso como a ti te gusta que se hagan las cosas, pero tenerlo por escrito. Y no nada más por escrito, sino luego difundirlo, ¿verdad? De nada sirve que lo tengas bien bonito en el papel, ¿no? Y que lo tengas encerrado en un cajón, claro. Así es. Oye, y acabas de decir algo súper importante, Claudia, que se hagan las cosas como tú quieres, tú como líder de la empresa médica. Porque si no das directrices claras, la gente va a tratar de hacer las cosas como ellos creen que es la mejor manera. Así es. Y empieza a haber un chorro de problemas porque hay criterios diferentes para la misma toma de decisiones, etc. Y eso también es muy importante. Institucionalizar no quiere decir que te vas a hacer burocrático. Nosotros somos enemigos de una burocracia innecesaria. Pero sí necesitas tener en blanco y negro. A veces un protocolo es tan sencillo como tener una hoja con 7 preguntas en un checklist y ya lo tienes. Y si antes no lo tenías, te causaba problemas y dolores de cabeza. Sí, y tú sientes, por ejemplo, en el caso de los recursos humanos, tú sientes que pidió permiso una persona para salir temprano. Por ejemplo, una cosa que nos pasa muy frecuentemente, ¿no? Resulta que iba a regresar y no regresó, bueno, se les descuenta el día. Y ya. Pasan los días, cuando llega la hora de la quincena, pues ves las eventualidades y no te acuerdas que esa persona. Entonces le tienes que decir, oye, se fue, pero no me acuerdo qué día, no me acuerdo quién fue. Entonces, lo que ustedes hacen es muy importante porque dan ya unos documentos en los cuales la persona que va a salir tiene que firmar su pase de salida, su pase de entrada, y todo eso se registra. No necesariamente en una persona, sino hay un registro, hay un documento, un expediente de las personas en el cual te guías y es menos, en realidad lo que ustedes hacen es de mucho valor porque ponen orden, ¿no? Eso es muy importante. Claro. Y la idea es que, lo otro que te comentaba es, a mí lo que más valor tuve cuando te conocí es que cuando a mí me decían en el coach, me decían, no, es que tienes que hacer los procesos y tienes que hacer tus ¿cómo se llaman esto? Descripciones de puestos. Decía, pero si yo no sé ni siquiera qué hace un administrador, ¿cómo puedo yo decir? Pero yo creo que la parte más importante y más valor que tiene para el gremio médico, o para el sector salud, que aquí tenemos varios veterinarios, tenemos enfermeras, tenemos médicos, tenemos odontólogos, tenemos de todo, es que ustedes hacen el proceso. Es decir, tú tienes que tener juntas ¿qué me pasaba a mí? Lo que yo veía es que tenían juntas conmigo una vez a la semana y a la semana me decían, a ver, cuéntame tú qué haces en recepción. No, pues se levanta el teléfono, se dice, me gustaría que se dijera así, que se tardaran esto, que si es de primera vez dijeran esto, que si es subsecuente dijeran esto. Y ustedes lo redactaban, se llevaban la chamba, ustedes lo hacían y ya me presentaban un checklist de lo que tenían que decir. Y eso es como hemos entrenado a las personas que están en recepción, a las personas que están en contabilidad, a los que están en farmacia. Cuéntanos un poquito cómo le haces con pequeñas empresas. Si nada más es el doctor y su secretaria, ahí ¿qué haces? Sí, fíjate, es bien interesante porque el proceso de institucionalización es casi igual que si es un consultorio con un médico y su asistente, hasta una empresa de 3,000 personas con las que nosotros trabajamos con todo el rango. Evidentemente en una empresa grande empezamos por secciones en departamentos o en procesos que les estén dando dolores de cabeza. Y es ahí donde empezamos a platicar. Todo inicia aquí en la parte, en todo lo que ha sido médico y también en las otras, pero principalmente en lo médico es ¿cómo te gustaría, y si te recuerdas la pregunta principal, cuál es tu estado deseado, Claudia? ¿Cómo te gustaría que funcionara tu empresa? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo se ve tu empresa funcionando como tú la quieres? Y de ahí nos arrancamos con una lluvia de ideas
y luego eso nos permitió desarrollar objetivos por área funcional para la parte de promoción, para la parte de operación, para la parte de recepción, para la parte de facturación, todo eso. Y luego de ahí empezamos a priorizar, oye, ¿qué procesos vamos a necesitar primero tener, desarrollarlos? ¿Qué descripciones de puestos tienen que estar claras? Y acuérdate que en una empresa pequeña sucede que traemos muchos sombreros diferentes. Y eso es muy importante que aclaremos, que fue una cosa que platicamos contigo. No es de que la recepcionista esté a cargo de recepción, llamar, contestar teléfonos, facturar y cobrar. Ella es responsable de una cosa, y las otras son funciones que eventualmente cuando crezcas las va a estar operando otra persona. En este momento, por el volumen, lo puede hacer una, pero no es de que ese puesto tenga toda esa mezcolanza como si fuera las tortas de Doña Tota de revoltijo que traen de todo lo que les sobró ahí en los guisados. Porque cuando no están bien coordinadas o coherentes las actividades y las responsabilidades, empiezas a tener problemas de eficiencia. Sí, sí, tu empresa sirve mucho también para ver el organigrama del mañana. Eso es una cosa que también les he comentado, ¿no? Tú puedes tener en este momento la secretaria y puedes tener tú nada más. Así es. Pero te das cuenta, pues que incluso cuando empiezan ustedes a trabajar, te das cuenta que hay robos. Te das cuenta de las 1001, me parece Alibaba y los 40 ladrones. Sí, entonces, correcto. Puedes ir ajustando y puedes ir viendo a la lejanía, es que sí ya necesito, incluso para uno. En algún tiempo yo les comento a los doctores que están aquí que yo facturaba, que yo daba las citas. O sea, tienes una serie de cosas que dices, caray, sí lo puedo delegar, o sea, ni siquiera te has dado cuenta que lo puedes delegar. Muchas veces me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien una tuya de que tú te encargabas de hacer todos los pagos. Sí, así es. Y la pregunta era, ¿dónde añades más valor? ¿Haciendo pagos a proveedores? O dándoles consultas. O dando consultas. Y la respuesta era muy obvia, ¿no? Así es. Pero y así vas creciendo y no te das cuenta y te va ganando la operación. Así es. Y sí, es muy cierto eso que llegan y te tocan y, doctora, es que se acabó esto. Y luego, y también es decir, eso no me toca, ¿verdad? Ya que tienes un proceso de gente que está, hay líderes en cada una de las secciones, eso le toca a fulanita, resuelve. A ver, ¿cómo le harías tú? Resuelve. Y sí, te cuesta al principio un tiempo estar ahí coachando y estar diciendo, pero ya con los procesos, hasta para conseguir gente. Yo me acuerdo que decíamos, a ver, queremos una recepcionista. A ver, pero ¿cuáles han sido las experiencias? No, que sea casada, no, que sea soltera. No, claro, que no tenga niños, no, que sí tenga niños. Entonces ya lo normas en un proceso, en un perfil de en un perfil, exacto. Y sí, se acabó el problema. Necesitas una recepcionista, aquí está el perfil, búscala así, ¿no? Sí, eso de hecho, fíjate, ese perfil que mencionas, recuerdo ahorita un ejemplo en una empresa muy grande, fabricante de baterías, en donde tenían muchísima rotación y empezamos a hacer un análisis junto con la gente de recursos humanos de ver qué tipo de nuevos empleados se queda y qué tipo de nuevos empleados se va, a veces a las 2 horas de haber arrancado. Y empezamos a definir un perfil de que, mira, si tiene menos de 24 años, no lo contrates. Si vive solo, si vive con los papás, no lo contrates. Si vive a más de 3 camiones de distancia, no lo contrates. Contrata esto y esto. Y santo remedio, el problema era de que estaban tan desesperados de tener gente que contrataban a cualquier persona que llegara respirando, ¿no? Pero el problema es que te cuesta el proceso de reclutamiento para que luego se te vaya. Es mejor a veces tardarte un poquito más en reclutar, pero conseguir un perfil muy similar a lo que te ha estado funcionando anteriormente. Y entonces, eso es un punto muy importante también. Ustedes son los expertos en su negocio, saben de cierta manera lo que funciona y lo que no funciona. Nosotros los ayudamos a cristalizar esos conceptos así medio esotéricos en acciones, en políticas y en tomas de decisiones bien claras y rangos de responsabilidad. Aquí la cuestión que es muy importante es también entender que el médico que ya tiene un consultorio o que ya tiene un poquito más de un consultorio, que a lo mejor ya tiene una pequeña clínica, es un empresario médico, es un líder. Tiene que saber cómo manejar gente, tiene que saber cómo delegar las cosas también.
La gente tiene que saber cómo interactuar con el jefe. Exactamente, eso es muy importante porque yo creo que sobre todo en el área médica lo hemos visto mucho, que tenemos ya experiencia con empresas como las tuyas de dermatología, tenemos algunas de odontología, tenemos implantólogos famosos que son también miembros de la familia de Direx, porque ya se convierten en familia. Sí. Tenemos también, no sé, fertilidad humana asistida, en donde hay unos protocolos muy complicaditos. La idea es de que tenemos que ayudarlos a verlo como un negocio, no como un negocio explotador del cliente, sino un negocio para que opere de una manera eficiente, que puedas atender a más gente y ayudar a más gente. Mientras más eficiente esté operando tu negocio médico, a más gente vas a poderla apoyar porque vas a poder hacer más consultas, mejores consultas, mejores diagnósticos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, en ese tiempo que me quitaron de hacer muchas cosas que yo estaba haciendo y que me abrieron los ojos en cuanto a que yo tenía, que esas tareas yo las podía delegar siempre y cuando siguiéramos un formato, siguiéramos un adiestramiento del personal, que las tenía yo que revisar, no nada más soltar y ya, ¿verdad? Ese fue. Así es. Las idas al banco, los pagos a proveedores, los pagos de nómina. Yo me acuerdo que era horrible porque era un cansancio terrible. Así es. Después de eso te queda tanto tiempo que dices, bueno, ¿cómo aumento mi consulta, verdad? Y entonces después de tener ya todos esos procesos y ver dónde iba gente adecuada que se tenía que recontratar para hacer los trabajos que yo estaba haciendo, pues te queda tiempo y entonces te dedicas más a ver que necesitas otros doctores, que necesitas un proceso para adiestrarlos, que necesitas... Y así fue como se abrieron las empresas, las sucursales en la ciudad y pues pudimos crecer. De alguna manera hubo tiempo para que el líder pensara en crecimiento y pensara en otras cosas y pudiera hacerse un trabajo nuevo, ¿no? Exacto, de hecho, la idea es de que ustedes puedan estar enfocados para hacer intervenciones donde añaden más valor para la empresa y que sean intervenciones estratégicas, no operativas, que las operativas ya estén cubiertas con protocolos, con políticas y normadas para que ya no haya... Oye, se descompuso, se le acabó la gasolina a la camioneta, tienes que ir a la caja chica y sacarlo de ahí y tienes que traer el comprobante. Ya no es de que, oiga doctora, ¿qué hago? Se me ponchó una llanta, pues arréglala. Se oye muy ridículo, pero créeme que mucha gente se la pasa resolviendo y apagando esos fuegos todo el tiempo, ¿no? Sí, y es muy importante eso, que ustedes se dediquen a cuestiones estratégicas como es nuevos productos, nuevas estrategias, crecimiento de sucursales, como bien lo decías. Me acuerdo mucho cuando hicimos la entrevista de salida contigo, nada más no me cumplieron una cosa, ya no tengo más tiempo para mí. Y te dijimos, bueno, lo que pasa es que estás abriendo otras sucursales, y luego dijiste, sí, cierto. Entonces sí me está quedando más tiempo, ¿verdad?